iniciaron las celebraciones de Semana Santa con el Domingo de Ramos, pero también iniciaron los operativos de seguridad. Acompáñenme a verlo. A temprana hora de este domingo, las calles de Iztapalapa comenzaron a ser vigiladas. Patrullas ya tapaban el paso y los oficiales comenzaban a otorgar recomendaciones a los automovilistas cercanos al centro de esta demarcación. Con ello, iniciaba el operativo de Semana Santa para la 174 representación de la Pasión de Cristo, para lo cual se destinaron 600 oficiales tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina como de la delegación. Desde las 7 de la mañana, vecinos de las calles aledañas preparaban sus hogares a la espera de la procesión por la calle rumbo a la bendición de las palmas. Y fue así que el elenco de la Pasión de Cristo inició el recorrido para luego acompañar al nuncio durante la bendición de las palmas. Para las 9 de la mañana, iniciaron la ceremonia con la presencia de más de 5,000 personas en el escenario principal, ubicado en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac. Enseguida, el nuncio apostólico de México, Franco Coppola, ofició misa con la lectura de la Pasión en el santuario del Señor de la Cuevita. Las procesiones continuaron durante el transcurso de la tarde, las cuales fueron sin contratiempos en compañía de los vecinos de los 8 barrios de Iztapalapa. Alejandro González, 21 Noticias.